Vamos a cantar al Señor unos coritos como metodista pentecostal. No hay Dios tan grande como tú. Eso es. 1, 2, 3. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada y con ejército, mas con su Santo Espíritu. No con espada y con ejército, mas con su Santo Espíritu. Y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán con su Santo Espíritu. Vamos cantando hasta que baje el poder. Vamos cantando hasta que baje el poder. La gloria es, la gloria es. Vamos cantando hasta que baje el poder. Está aquí, está aquí, está aquí. Nos sentimos que Jesús está aquí, está aquí, está aquí. Aleluya, Dios está aquí. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama. Su nombre es Jesús. Que me ama, que me ama, que me ama con su inmenso amor. Que me ama, que me ama, que me ama con su inmenso amor. Amén. Juntos damos la gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Tome su asiento, que ahora viene algo súper importante y un tema que va a tocar nuestras vidas. En las reuniones de planificación que tuvimos, siempre hemos dado vuelta a alguna tema que tiene que ver con el desarrollo de nuestra juventud, temas contingentes, temas que están en el día a día, en el tema de la actualidad. Eso nos llevó también a buscar de alguna otra forma la ayuda de profesionales que nos puedan traer temas importantes. Hoy tenemos la gran honra y la gran bendición de poder contar con personas profesionales en nuestro medio, y eso también hace que tener argumentos más firmes, más necesarios, de poder también evaluar nuestra vida delante de estos temas contingentes. Así que queremos agradecer al Señor la presencia de nuestro hermano Daniel Contreras, que es el jefe de área de nuestras zonas, y él pertenece a la Iglesia de Talagante. Él es de profesión médico cirujano, por lo tanto él va a hablar con mucho peso de lo que él va a actualizarnos. Así que tome mucha atención en el aspecto médico y también el aspecto bíblico. Así que es un tema muy interesante para nosotros. Y la acompaña esta tarde y también van a ser parte de este hermoso tema nuestra hermana Ruth Oliveros, que es la esposa de nuestro hermano Daniel. Dios le bendiga. Y nuestro hermano Mauricio Loyola, de la Iglesia también de Talagante. Dios les bendiga por estar junto a nosotros. Ellos son de la quinta zona, pero ellos han dicho que queremos estar ahí para apoyar en todo lo que desean. Tienen un hermoso taller, muy interesante taller que nos traen esta tarde. Avancemos por la vida, no al aborto. Así que un tema contingente, ponga mucha atención, no se lo puede perder. Nuestro hermano Daniel Contreras, jefe de área, con nosotros en esta tarde. Dios bendiga y guarde a nuestro hermano Daniel. Ustedes y con nosotros nuestro hermano Daniel Contreras. Amén. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga. Amén. Pensé que ya estaban durmiendo. La verdad es que, como decía nuestro pastor Iván, me gusta
alternar de repente algunas temáticas contingentes con nuestros temas bíblicos habituales, porque nosotros debemos tener una postura frente a situaciones que son de la vida contingente del día de hoy. Y hace algunos meses atrás nos tocó en nuestra iglesia tocar este tema acerca de cuál era nuestra postura frente a un proyecto de ley que se iba a promulgar en algunos meses más. Hoy, una ley ya promulgada y que lamentablemente nos toca enfrentar. Por lo tanto, ¿cierto? Como primera cosa, como primera pregunta, decir, ¿es importante que los cristianos tengamos una postura al respecto de los temas de contingencia? Yo creo que sí, ¿cierto? Todos debemos tener una postura en base a lo que creemos, en base a lo que son nuestras convicciones. Y si te preguntan tu opinión, ¿qué vas a decir? ¿Cómo lo vas a argumentar? Alguien decía, a lo mejor es un poco infructuoso hablar de este tema con una ley que ya está promulgada, pero hemos creído en un Dios todopoderoso. Amén. Y que si a mí me preguntan, yo confío en que la ley no se aplique de la forma en que los hombres la diseñaron o la idearon. O podemos orar para que el Señor haga que se derogue la ley que fue promulgada. Y la verdad es que uno podría decir eso es una utopía, no es así. Hay algunos antecedentes, ¿cierto? En Estados Unidos, cuando muchos decían que no se iba a lograr nunca que hubiese igualdad entre las razas, ¿cierto? Después de muchos años de lucha y muchos pastores y hermanos que oraron, pudieron lograr la equivalencia, ¿cierto?, entre ambas razas. Por lo tanto, nuestra presentación, lo que traemos hoy día, no es generar una controversia, esto no es un debate, sino que es mostrarles a ustedes cuáles son algunos aspectos médicos jurídicos, ¿cierto? Cuáles son las consecuencias que le toca a una mujer desde el punto de vista físico y mental cuando tiene que enfrentar un aborto, y cuál es nuestra postura cristiano-evangélica, ¿cierto?, al respecto de la temática. Por lo tanto, como les decía, nuestro desarrollo va a estar en una primera parte, va a tratar de ser lo menos latoso posible, de los aspectos médicos jurídicos, después viene el aspecto referente a la mujer y finalmente nuestro hermano Mauricio nos va a hacer un corolario del fundamento bíblico de nuestra postura. Cuando muchos decían, ¿cierto?, podemos hacer aborto hasta X cantidad de semanas, uno podría decir, como muchos decían, ¿cuál es el origen de la vida? Yo creo que no se va a ver mucho aquí, se va a ver más en esa pantalla de allá. ¿Está apagada? Son mini videos del proceso de desarrollo embrionario. ¿Sabían ustedes que el único momento donde hay una fusión de una célula con la otra es en el momento de la concepción? Después de eso solamente hay reproducción de división celular, pero en ninguna otra parte existe una fusión de material genético entre una célula y otra para producir una nueva información, un nuevo individuo. Por lo tanto, uno podría decir, ¿cuál es el origen de la vida? El origen de la vida es cuando una célula que viene del papá, que se junta con una célula que está en el vientre de la mamá, ¿cierto?, se fusionan y forman una célula distinta y diferente, y que comienza progresivamente, sistemáticamente y ordenadamente a dividirse para formar un nuevo individuo de la especie humana. Durante el proceso del desarrollo embrionario ocurren diversas cosas, ¿cierto?, que uno puede ir detalladamente viendo, ¿cierto? Durante el primer mes empieza a formarse la placenta, el cordón umbilical, y ese pequeño embrioncito mide hasta 5 milímetros de largo. Al segundo mes ya empiezan a aparecer los rasgos de la cabeza, algunos rasgos faciales,
empiezan a aparecer el tronco, el corazón empieza a latir. Cuando la mamá va a su control ecográfico, empieza a escuchar por el ecógrafo, ¿cierto?, el latido del corazón, empiezan a definirse las extremidades para implantarse. Bueno, esta es una foto del útero, imagínense la foto del útero con el pequeño huevito que está asentado en una de las paredes, y ahí comienza a crecer, ¿cierto?, a desarrollarse hasta el cuarto, quinto mes, salir desde la pelvis, ¿cierto? Hasta el cuarto mes el útero materno está por debajo del nivel de la pelvis. Posterior a ello, el útero crece y sale hasta la cavidad abdominal. Ahí va creciendo el pequeño fetito, ¿cierto? Y se hace mucho más prominente durante los últimos meses de la vida. ¿Qué es lo que es un aborto? Un aborto, conceptualmente, es la interrupción del curso normal de un embarazo. Este puede ser en forma espontánea o inducida. Por lo tanto, hoy día solamente nos vamos a referir en la temática a lo que es un aborto de tipo inducido. Y lo primero que quiero preguntarle, ¿ustedes creen que el producto que está dentro del vientre de la mamá es un paciente? ¿Sí? Sí. Yo también creo que sí. ¿Por qué? Porque habitualmente en un embarazo hay dos pacientes, la mamá y el hijo. De hecho, la madre acude a controles periódicos de evaluación para saber cómo está su incremento ponderal. La matrona o el ginecólogo le dicen no suba tanto de peso, ¿cierto? Trate de mantener una cierta cantidad de kilos. Pero además, la medicina materno-fetal vela por asegurar que exista un bienestar del feto a través de una serie de controles ecográficos. Es decir, el ginecólogo, cuando hace una ecografía, dice que este feto está bien porque tiene una determinada cantidad de líquido amniótico, porque sus latidos están en una determinada frecuencia, y por lo tanto existe un paciente en el cual yo le estoy haciendo un control sano de cómo está su bienestar abdominal. Cuando la mamá va al control con el médico, ¿cierto?, no le dice, doctor, ¿cómo está el producto de la serie de multiplicación celular que está dentro de mi vientre? No pregunta así, ¿cierto? Le pregunta, doctor, ¿cómo está mi embrión dentro de mi vientre? ¿Le pregunta así? Le pregunta, ¿cómo está el feto que está dentro de mi vientre? ¿Cómo está mi hijo? Así pregunta la mamá, ¿cierto? Por lo tanto, es un paciente. El médico tiene al frente, por lo tanto, un paciente que está dentro del útero, y ese paciente puede estar sano, puede estar enfermo o puede estar gravemente enfermo y estar fuera del alcance terapéutico. Para que ustedes sepan, hoy día la ciencia ha avanzado a tal extremo que existen enfermedades que se pueden tratar con cirugía dentro del útero de la mamá, ¿ya? Se llama cirugía fetal. Y en algunos lugares, en Chile, se hace cirugía fetal para poder lograr el tratamiento de este paciente que está enfermo. El Estado de Chile también considera al feto como un paciente. Si no fuese así, no gastaría los millones de dólares al año por cuidar o por invertir en cuidar a este futuro recién nacido. De hecho, el año pasado se cumplieron 10 años de la ley que se llama Ley de la Protección a la Infancia, que está dentro del contexto de un programa que se llama Chile Crece Contigo, donde el foco de atención es el producto que no ha nacido. O sea, el Estado invierte, se preocupa en un paciente que aún no ha nacido. ¿Amén? No se ve. Hay muchos que han dicho que dicen que el aborto es una opción voluntaria, pero la verdad es que eso, lamentablemente, hoy día podemos decir que va a ser muchas veces en el papel, tanto en países como
con ley de aborto restringida como en países con aborto legal libre. De hecho, la experiencia en estos países así lo indica. Ante el más mínimo defecto fetal, la mujer es empujada por el equipo médico dándole a conocer como primera opción el aborto. Le dicen: estimada mamá, sabe que su hijo viene con algún defecto y la ley nos autoriza para decirte que tú puedes interrumpir este embarazo por defecto fetal. ¿Ya? Con mi esposa, cuando analizábamos este tema, analizábamos dos casos. Uno de ellos es una amiga que tiene a su hijo que tiene una alteración que se llama síndrome de Asperger. No sé si lo conocen. Es una enfermedad como tipo autismo, ¿cierto? Que los niños tienen un comportamiento distinto al habitual. Y tiene una hermana que vive en Canadá, donde existe aborto legal hace muchos años. Y cuando se embarazó de su segundo hijo, la pregunta de la hermana es: ¿no te preguntaron si querías hacerte exámenes para saber si tu segundo hijo venía igual? Porque allá en Canadá, si tu segundo hijo viene igual, tú puedes interrumpir el embarazo. Y el otro caso que conversamos es que mi cuñado, que a muchos de ustedes lo conocen, el hermano Magdiel, tiene un problema físico, que tiene un brazo más cortito y que está en el audio habitualmente en los eventos de Cuprim. No sé si lo han visto algunos. Tiene un bracito más cortito. Y cuando él era niño, el defecto era mucho más notorio, y durante el embarazo, durante el posparto inmediato, ¿cierto?, tuvo mucho tratamiento. Entonces, nosotros decíamos: ¿qué habría pasado si a Magdiel le hubieran pesquisado su patología in útero, a una mamá a lo mejor no con mucho conocimiento, y le hubieran dicho: ¿sabe que su hijo viene con problemas? Yo le recomiendo que no haga? Entonces, que sea una opción voluntaria es una opción, digamos, claro, la mamá puede decidir, pero muchas veces es empujada a tomar una decisión incorrecta. Se dice que va a ser un aborto de tipo restrictivo. Sin embargo, existen muchos resquicios médicos jurídicos que nos permiten hacer aborto, o que les permiten a los ginecólogos hacer aborto libre en otros tipos de causales. ¿Cuál es la primera causal? La primera causal alude a una enfermedad en la madre en la cual se ponga en riesgo la vida de la madre. El riesgo vital de la madre que induce o que se pueda tratar con un aborto. Por definición, toda mujer que se embaraza tiene un riesgo que no tenía antes de quedar embarazada. ¿Ya? Eso es como por definición. Una mujer que no está embarazada no tiene el riesgo que asumió al momento de quedarse embarazada. Por lo tanto, puede existir un riesgo vital inminente, es decir, que si esa enfermedad que está afectando el embarazo no se trata, se puede morir en el instante, como por ejemplo un embarazo ectópico. Embarazo ectópico significa que es un embarazo no en el útero, sino que fuera de él, habitualmente en una trompa de falopio, que se puede reventar si el feto empieza a crecer, producir una hemorragia intraabdominal, shock y la muerte. Una hemorragia intraabdominal o una embarazada con intento suicida, que también la medicina psiquiátrica lo considera como un riesgo vital inminente, y esas pacientes se hospitalizan para evitar que se puedan suicidar. Aquellas embarazadas que tienen una enfermedad preexistente, como por ejemplo una embarazada que tenga una insuficiencia renal crónica y se encuentra en diálisis, una paciente que tiene una cardiopatía materna y se embaraza, ¿cierto?, va a tener un riesgo vital futuro o durante el desarrollo de ese embarazo. O bien una mujer sana, como cualquiera de ustedes, que se embaraza y que antes de eso, una mujer sana con antecedentes de una complicación en un parto anterior, como por ejemplo una hemorragia, o una mujer sana con un parto normal y que se complica en forma inesperada. Es decir, una mujer sana como ustedes, que durante el transcurso del embarazo puede tener una hemorragia, puede tener una embolía del líquido amniótico. Eso quiere decir que el líquido que está en la cavidad
del bebé, puede pasar al torrente sanguíneo de la madre y producir una embolía o una infección grave que se llama sepsis, que ocurre habitualmente como infección postparto y que también puede generar la muerte de la madre. Ahora, todas estas causales que ponen en riesgo de la madre son tratadas en forma profiláctica, ejerciendo lo que se llama la lex artis, que en el fondo es el adecuado ejercicio de la medicina para evitar la muerte de la madre en este caso. Un embarazo ectópico, un embarazo tubario, siempre se trata antes de que se complique, no llega a término. Por lo tanto, no era necesario promulgar una ley para decir existe riesgo de que se mueran madres producto de un aborto. Por lo tanto, se usa mucho esta frase: basta que se evite una muerte materna para que la ley esté validada. Hoy día Chile es el segundo con menor tasa de muerte materna en toda América. En toda América. Le ganamos a Estados Unidos en nuestra estadística. Solo nos supera Canadá. ¿Ya? Por lo tanto, la frecuencia de muertes maternas en Chile es muy baja. Pero la pregunta debería ser al revés: ¿cuántos abortos hay que hacer para evitar una muerte? Y de esto se desprende un concepto que se usa en una ciencia que se llama epidemiología, en la que se estudian las cosas o las enfermedades para promulgar leyes o proyectos sanitarios. Y cuando un caso es muy frecuente, basta que yo trate pocos casos para evitar que esto tenga una repercusión en la población. Pero cuando el caso es muy aislado, yo tengo que tratar muchos casos para evitar un evento. Por lo tanto, si mi índice de mortalidad materna es muy bajo, tengo que hacer tantos abortos para evitar una muerte que estoy a lo mejor evitando muchas que no debiera haber evitado. ¿Se entiende? Ahora, ¿quién califica que existe riesgo para que la madre se pueda morir durante el desarrollo del embarazo? Todos sabemos que existe una falencia de médicos especialistas en Chile, especialmente en el área de la medicina materno-fetal. Hoy día, en riesgos inminentes, se realiza la interrupción del embarazo en todo Chile, como en la menorragia severa, en las infecciones severas, en la preeclampsia severa, en un embarazo tubario. La segunda causal alude a la inviabilidad del feto. Dice: el embrión o feto con alteración estructural congénita o genética incompatible con la vida extrauterina. El primer concepto errado dentro de la promulgación de esta ley es que no existe un concepto médico de enfermedad incompatible con la vida. Las enfermedades son graves, ¿cierto? Pero no son incompatibles con la vida. Por lo tanto, si decíamos que si el feto es un paciente, en medicina no existen tratamientos para enfermedades en las que se le provoque la muerte al paciente. Decíamos que el paciente podía estar sano, podía estar enfermo o podía estar gravemente enfermo. Pero yo no le voy a decir: sabe que usted está tan grave que su tratamiento es que usted se muera. No le voy a decir eso a un paciente, ¿cierto? De hecho, la Sociedad de Pediatría el año 2016 cambió el concepto por anomalía congénita de mal pronóstico vital. En las noticias siempre escuchamos que existen errores, los médicos nos equivocamos y a veces nos equivocamos más de lo necesario, más de lo que quisiéramos. Existen errores en el diagnóstico ecográfico, pocos, pero existen. Por tanto, van a existir abortos que se van a realizar en base a errores médicos. Miren esto: un médico general que hace ecografía puede detectar hasta el 20% de malformaciones de un bebé. Un ginecólogo general puede detectar hasta un 50 o un 60% de esas malformaciones.
pero un subespecialista hasta el 90% puede hacer un diagnóstico de precisión. Sin embargo, existen solo 52 especialistas en Chile. 40 de ellos están en Santiago y la mayoría trabaja en el sector privado de salud. ¿Qué pasa con aquellos casos que están más al sur de Valdivia? ¿Qué pasa con aquellos casos que están más al norte de La Serena? No hay especialistas en medicina materno-fetal. Por lo tanto, si aplicamos la ley tal cual está, va a haber entre un 30 o un 40% de abortos que se pueden hacer en base a un error médico. Este es un estudio que hizo un hospital de nuestra región metropolitana, el Hospital Quismé, donde se analizaron 7.000 casos derivados por supuestas malformaciones y solamente en el 16% de los casos se corroboró que existía tal diagnóstico. El resto era un diagnóstico incompleto o incorrecto. Por lo tanto, esto nadie lo dice cuando estaban defendiendo el aborto, para promulgar la ley. La justificación de la segunda causal es que existe un sufrimiento materno. Es una tortura mantenerlas embarazadas. Todos escuchamos eso, ¿cierto? Pero una madre, ¿hay mamás aquí hoy día? ¿Amén? Una madre está triste con su hijo cuando está enfermo, ¿cierto? Si el hijo está enfermo, se aflige por tratar de lograr que el hijo se sane. Pero ninguna se le podría aceptar la muerte del hijo para aliviar su preocupación o su dolor de madre, ¿cierto? Para sentirse mejor. Al contrario, lo vamos a ver en la segunda parte de nuestra hermana Ruth, que muchas veces se agrava la condición en vez de aliviar. Esta es una ley, que es la ley 20.120, promulgada en el año 2006, que dice en el artículo 1 que se protege la vida de los seres humanos al momento de la concepción. El artículo 3 dice se prohíbe la eugenesia, es decir, se prohíbe la muerte de los individuos en relación a el material genético que ellos portan. Se prohíbe toda discriminación basado en el patrimonio genético de las personas. Si nosotros leemos solamente estos 3 artículos, esta es una ley totalmente que contrasta con la segunda causal, que dice que ante una inviabilidad fetal yo puedo provocar la muerte. Como si en el año 2006 me dijeron que yo no podía discriminar a nadie por el material genético que trae. O sea, también hay una inconsistencia al respecto. Las técnicas de diagnóstico de enfermedades genéticas mejoran mucho más cuando se acerca al momento del parto. Es decir, entre más grande es el bebé, mejor es la especificidad o el mejor es el resultado del ecografista que pueda diagnosticar una posible malformación genética. Pero realizar abortos entre el 5º y 6º mes es mucho más mórbido. Eso quiere decir que tiene muchas más complicaciones para la madre y probablemente si se intenta hacer un aborto a esa altura, lo más probable es que el producto de ese aborto nazca vivo. Un aborto al 5º mes tiene mayor riesgo de hemorragias maternas y úteros perforados. Yo no quise traer ninguna imagen, pero hay imágenes muy crudas que uno dice, ya vamos a legislar sobre el aborto, y se imaginan que van a estar en una clínica y todo bonito, y las luces y el doctor al lado, igual que en un parto y una cesárea. Pero las técnicas de aborto son tan cruentas como ustedes las ven en YouTube o en cualquier parte, en donde se mete una pinza y el que está haciendo el aborto agarra cualquier parte del feto y lo tracciona hacia afuera, y se llama aborto por desmembramiento, ¿cierto? Y se sacan fragmentos fetales, y después, si quedan restos, se pasa una cucharilla por dentro del útero para sacar todo lo que quedó adentro. Así se hacen los abortos, ya sea en una clínica como la clínica Las Condes, o como se debiese aplicar en el hospital de Melipilla, que es donde yo trabajo. ¿Qué es lo que es el feticidio? En Chile se ha dicho que no va a haber feticidio. ¿Qué es lo que es? En Chile está prohibido el infanticidio. Eso quiere decir que no puede existir que yo mate a un niño ya estando vivo y nacido, ¿ya? El feticidio
Se trata de provocar la muerte del feto dentro del útero. Y se hace aplicando una inyección que tiene cloruro de potasio, que se inyecta en el corazón del feto. Se hace una ecografía, se ubica el corazón con una aguja, se llega hasta el corazón del bebé y se coloca este medicamento. Y eso produce un paro cardíaco, y a veces es necesario 2 o 3 inyecciones para producir el paro del corazón del bebé. Ustedes dicen, uff, qué terrible, pero eso pasa en otros países. Este es un caso que probablemente se van a tener que enfrentar los colegas ginecólogos, que dicen, este es un embarazo gemelar, un embarazo de una alta probabilidad que existan malformaciones. Señora, ¿qué hacemos? Mire, el feto 1 viene súper bien, pero el feto 2 viene con algunos problemas. Le ofrecemos matar el feto 2 para que el feto 1 pueda nacer sin ningún problema. ¿Eso tendrán que hacer? ¿Por qué no elegir uno u otro? ¿Solo porque estoy discriminándolo porque probablemente venga con problemas? Lo más humano es generar políticas de acompañamiento hasta el parto o hasta que haya ocurrido la muerte de ese pequeño bebé en el útero. Es lo que se hace en distintos lugares, y con esto doy pase a la siguiente fase, a la siguiente parte de nuestra hermana Ruth, para que hable acerca de qué le toca vivir a una mamá, a una mujer que se hace un aborto. Y para eso la dejo a ella para que siga con la otra parte de la presentación. Buenas tardes, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Creo que es interesante el tema. A veces decimos, pero si yo esto no lo voy a vivir, o no lo viví, no lo tengo cercano, pero no sabemos cuándo el Señor también nos puede utilizar para llegar con este mensaje a quien lo necesita. Y tenemos que estar informados, porque vamos a ver más adelante que basado en la palabra del Señor también tenemos nuestro fundamento. Pero cree el mundo que nosotros somos ignorantes de esto. Que el Señor nos bendiga. Yo les voy a hablar sobre el aborto, si este daña la salud física o mental de las mujeres que se someten a un aborto. Como mi hermano Daniel ya les hablaba, ¿cierto?, de la parte física, yo me la voy a saltar, voy a ir a la parte mental. También no vamos a hablar del peligro para la vida de la mujer, porque eso es algo que se ha hecho en Chile, se hace ya en muchos países, porque eso es consecuente con el derecho a la vida de la mujer. Vamos a hablar más bien de las dos causales, que es inviabilidad fetal de carácter letal y el embarazo por violación. Como decía mi hermano Daniel, hay alrededor de un 1%, esto no lo mencionó, 250.000 embarazos al año en Chile, de los cuales solamente... ¿Cuál era la pregunta? Disculpe. Ya. De los cuales solo un 1% cae en estas tres causales, ¿ya?, de las cuales mencionábamos. Es decir, de los 250.000 embarazos al año, solamente 2.500 corresponden a estas tres causales en su conjunto. Y aquí hay dos cosas que debemos mencionar. Que hay un error en esto, porque decimos, ¿cierto?, si hay 2.500 mujeres y solo un 1%, o sea, que equivalen a un 1%, ¿por qué se dice, se ocupa esta bandera de lucha? Mi cuerpo es mío, yo decido. ¿Lo vieron esto en las noticias? Se ocupó mucho en las noticias, no solo en Chile, sino que en varios países, ¿cierto?, que se quiere legislar sobre esta ley. Si hablamos que 2.500 mujeres pueden ocupar, ¿cierto?, el tema del aborto para salir de este problema, ¿cierto?, le estamos diciendo, como Estado le está diciendo a 2.500 mujeres que sí, que son dueñas de su cuerpo,
pero también le está diciendo a las otras 147.000 mujeres que no pueden decidir sobre su cuerpo. ¿Ya? Entonces, cuando alguien le dice, esta es la bandera de lucha, es porque esa persona quiere llegar a hablar en algún momento de aborto libre. No bajo estas tres causales, sino que de aborto libre. Además, como decía mi hermano Daniel, aquí está la estadística. Chile tiene una de las menores estadísticas de muerte materna por aborto. Vemos que estamos después de Canadá y antes de Estados Unidos. En Chile mueren 16 madres por cada 100.000 nacidos vivos. Por eso que él decía, ¿cuántos abortos vamos a tener que hacer para salvar una madre? Vamos a ver si esto reporta un beneficio o no. ¿Saben que la evidencia sobre aborto es contradictoria? Muchos estudios dicen que el aborto tiene un resultado neutro. Es decir, si hay un aborto, este no daña finalmente la salud mental de las mujeres, dicen algunos. Otros dicen que es perjudicial. Pero no hay ningún resultado que diga que el aborto es de beneficio para la mujer. Porque eso también es lo que se busca. Cuando se quiso normar en esta ley, lo que se buscaba era un bien superior. ¿Cuál era el bien superior? Que la mujer tuviera un beneficio a través del aborto. Y no hay ningún estudio que indique esto, que por el aborto la mujer va a obtener un beneficio positivo. Existe un síndrome de posaborto, así como existe un síndrome de posparto, no sé si lo han escuchado, también existe un síndrome de posaborto. ¿Qué significa esto? Que la mujer siente sentimientos de culpabilidad. Existe una agresividad, no solamente contra el entorno, sino también contra sí misma. Hay incertidumbre afectiva, se siente poco valorada, poco estimada. Hay un sentimiento de fracaso. Esto es un síndrome post-aborto. En cualquiera de sus causales, en cualquiera de estas causales y en cualquiera de las causales que usted pueda mencionar. También existen problemas para llevar adelante posteriores embarazos, ¿ya? Posteriores maternidades, aun cuando ella ya sea madre. Y existen alteraciones del sueño. Estos son síndromes que se tratan posterior al aborto. Quiero referirme ahora solamente a lo que es la causal número 2, que es la inviabilidad fetal de carácter letal. Podemos ver que está la idea sentada en muchos que la inviabilidad fetal de carácter letal es beneficioso porque está la idea sentada en muchos de que la mujer pasa a un estado de permanente duelo. Sin embargo, esto no es así, porque hay países que lo han estudiado. Tenemos el caso de Holanda y de Alemania, que son países que ya van mucho más avanzados en lo que es, mucho más avanzado entre comillas, porque ellos ya tienen muchos casos, ellos ya legislaron hace muchos años atrás y ya tienen muchos casos de aborto, entonces ellos son los que pueden hacer estudios y ver los resultados que el aborto ha producido en estas mujeres. Y dice que existe un estrés postraumático de un 46% en las mujeres y además depresión en 28%. Esto a los 4 meses. Si hacemos este estudio avanzado más allá de 4 meses, el estrés postraumático aún puede aumentar. Ahí está la imagen, como yo les mencionaba. Se cree que la mujer está en un constante, un permanente duelo, pero la evidencia, ¿saben qué dice lo contrario? Porque se dice que para poder elaborar un duelo hay que seguir varias etapas, y la primera de ellas es aceptar la realidad. La mujer debe aceptar que tiene en su vientre su hijo y que está enfermo, que él puede morir en un momento cierto de dar a luz o un tiempo posterior a ello, y que no va a sobrevivir seguramente por mucho tiempo. Pero lo primero que se debe hacer es aceptar aquello, porque tenemos que, como yo les decía, pasar un número de etapas, porque de lo contrario
podemos recaer en duelos mal elaborados o duelos crónicos, o sea, la mujer queda como pegada y no puede seguir adelante. Entonces, podemos ver que en este tipo de causal, más que ayudar el aborto, complejiza la situación. Hay un estudio comparativo de Cope del año 2015 que compara mujeres norteamericanas con fetos malformados, ambos casos. Unas decidieron hacerse el aborto, otras quisieron llegar a término con el embarazo o hasta que el bebé muriera, pero en forma natural. Y se evaluó, ¿cierto?, como resultado que aquellas mujeres que decidieron llegar de forma natural hasta el término de su embarazo o hasta que el bebé muriera de forma natural, tuvieron mejor, ¿cierto?, un mejor beneficio psíquico. Salieron, digamos, entre comillas, mejor paradas de esta situación que aquellas que decidieron abortar y se sintieron muy culpables por aquel hecho. Como mencionaba el término de la presentación de la hermana Daniel, lo mejor en estos casos es la terapia de acompañamiento. O sea, si vimos que las mujeres, que aún en el caso anterior yo que les mencionaba, en ninguno de los dos casos hubo acompañamiento. O sea, si no hay acompañamiento y ellas deciden terminar con este embarazo, están mejor psicológicamente, cuanto más si están acompañadas. Y aquí tenemos una casuística nacional del grupo Acompañares, es un grupo de la Universidad Católica, que ellos decidieron, ¿cierto?, formar este grupo y acompañar a estas mujeres que tienen embarazos complejos, ¿ya? Y presentaron ellos su estudio en el año 2016 en México, en un congreso latinoamericano de cuidados paliativos. ¿Y saben qué? ¿Se acuerdan cuando yo les mostraba la anterior, que cuando decía que extendía la depresión postparto un 28% y el estrés postraumático un 46%? Ellos pudieron decir que bajo un acompañamiento terapéutico, el estudio en una veintena de mujeres arrojó que el estrés postraumático tiende a cero y que la depresión también tiende a cero. O sea, la solución no va por el tema del aborto, la solución va por el tema de acompañar a estas mujeres. En resumen, la evidencia indica que el aborto no solamente es un perjuicio para la mujer en lo referido a la causal número 2, sino que además empeora el pronóstico de salud mental en estas mujeres. Vamos ahora a ver un poquito de la causal número 3, que no se tocó anteriormente, donde dice que la ley en su objetivo explicita sobre la tercera causal que el trauma de la violencia sexual no puede ser agravado por el Estado, obligando siempre y en toda circunstancia a mantener el embarazo contra la voluntad de la mujer. Aquí hay dos errores conceptuales. El primero de ellos es que la ley asume que aquello que agrava el trauma psíquico en el embarazo en sí mismo es la violación, ¿ya? Es el embarazo producto de la violación, eso es, ¿ya? ¿Qué se está diciendo? Dice, la mujer quedó embarazada producto de la violación, entonces vamos a agravar el problema si permitimos que ese embarazo llegue a término y ella pueda tener un hijo. Y no pasa por ahí. ¿Saben que el estrés postraumático se da por cuando ocurre un evento traumático que se aloja en el sistema límbico? ¿Qué es lo que es el sistema límbico? Es una parte del cerebro donde se alojan nuestras emociones y también nuestra memoria. Entonces se produce lo que le llamamos memoria traumática. Entonces se dice que este producto, ¿cierto?, este problema se va a acrecentar con el nacimiento del hijo. Y no es así. ¿Por qué? ¿Qué es lo que influye en este problema? Hay dos cosas. La salud mental de la mujer previa al evento traumático y el apoyo psicológico inmediato. O sea, lo que hablábamos anteriormente. El apoyo, lo que llamamos primeros auxilios psíquicos. Entonces, lo que incrementa el problema, digamos, el trauma, no es el producto, que es el embarazo por violación, sino cómo estaba esta mujer previo al trauma y qué es lo que hacemos con ella posterior al trauma. El otro error conceptual es que la ley considera el aborto como una especie de tratamiento para los traumas
psíquicos en caso de violación. Y sabe que no hay ninguna evidencia científica que esto lo garantice. El tratamiento, ninguna parte dice que el tratamiento para la violación es el aborto. En ninguna parte hay un estudio que se diga eso. En Estados Unidos se ha estudiado mucho el tema y se dice que hay unas terapias afectivas muy efectivas, que son, por ejemplo, la terapia por EMDR y la terapia de exposición prolongada, que lo que hacen estas es reconfigurar el evento traumático en el sistema límbico de las personas para que ellas lo puedan tomar de mejor forma y salir adelante con un hecho ya aceptado. Entonces, el verdadero tratamiento a este sistema psíquico está lejos de ser el aborto. Matando al bebé no eliminamos el problema. Entonces estamos desviando la atención, estamos invisibilizando el problema. Eso es lo que se está haciendo con la ley de aborto. Le quiero traer acá a la memoria el caso de Belén. No sé si algunos lo vieron. El caso de Belén es una niña de 11 años que vive en Puerto Montt. Esta niña vive con su abuelita, perdió a su padre, huérfana de padre, y su madre se volvió a casar. Pero ella vivía con su abuelita y las vacaciones las pasaba con su madre y su padrastro. Esta niñita fue violentada sexualmente por largo tiempo por su padrastro. Lo hizo de tal modo este hombre que ella nunca entendió que estaba siendo violentada sexualmente, y él la violó. Después de un periodo de vacaciones, ella se empezó a sentir mal y la abuelita la llevó al consultorio porque tenía dolor de estómago. Y la matrona la pasa a una salita, la revisa, después llama a la abuelita a un lado y le dice: esta niña está embarazada. Ni siquiera la niña sabía por qué estaba embarazada. Y le tuvieron que explicar que ella estaba embarazada porque había sido violada. ¿Qué pasó? Que ella no entendía. A los 11 años, yo tengo una niña de 9, de 10, ya recién están entendiendo algunas cosas a los 11 años. Entonces, la niña, asombrada, cuando supo que tenía un bebé, ella nunca pensó en abortarlo. Y llegó a un embarazo de término con su bebé y tuvo su bebé. Aquí solamente la acompañó esta entidad que es Maternita. A ellos que pretenden es ayudar a la mujer y acompañarla en su maternidad cuando está en extrema complejidad porque ha sido vulnerada en su dignidad, en pos de protegerla a ella y al hijo que espera. Maternitas la acompañó y ella pudo salir adelante con su bebé. Hasta el día de hoy, Maternitas todavía la sigue acompañando. Su bebé ya creo que debe tener como 5 años. ¿Ya? Pero a esta niña nunca se le pasó por la mente abortar a su bebé. Ahí está. Y saben que algunos decían, si hubiese existido ley de aborto, Belén en el Día de la Madre no estaría celebrando el Día de la Madre, sino que estaría celebrando el Día del Niño, cuando a ella le corresponde. Pero mi pregunta es otra: ¿qué niña, siendo abusada sexualmente, celebra el Día del Niño? ¿Se dan cuenta que lo que busca con la ley, lo que queremos es invisibilizar el problema? El problema no es el niño que viene por ese abuso sexual. El problema es el abuso sexual. Es antecedernos, anteponernos a la situación, es la educación sexual que le damos a nuestros niños, cómo los preparamos. Después el problema, terminamos con un tercer perjudicado, que es el bebé. En el caso de haber existido la ley, ¿qué hubiera pasado con Belén? ¿Qué creen ustedes? Lo más probable, que la madre con el padrastro, a lo mejor de la manito, lo hubieran llevado y le hubieran dicho que le hicieran un aborto. Porque la madre en primera instancia defendió a su pareja. Eso hubiese pasado, a lo mejor ese niño nunca hubiese nacido. En conclusión, el aborto no proporciona alivio a las víctimas de violación. Imponer la pena capital sobre el niño inocente fruto de una violación no hace recaer ningún mal sobre el ofensor ni tampoco ningún bien a la mujer. Crear una segunda víctima nunca anula el daño de la primera. Entonces, si quisiéramos realmente
ayudar a la mujer, el Estado tendría que implementar un programa de acompañamiento gratuito garantizado de calidad para estas mujeres. Entonces, la solución más fácil que se ha tomado es abortar. Ahora usted y yo también tenemos las herramientas para decir que se pueden hacer otras cosas, ¿ya? Y entender también que están estas otras entidades para ayudar a estas niñas en estos dos casos que hablábamos anteriormente, niñas o mujeres. El Señor les bendiga. Bien, mi nombre es Mauricio, también soy de Talagante, no soy doctor, soy el hermano común, denominador, como todos los demás. Y con nuestro hermano Daniel trabajamos harto tiempo en este trabajo, en esta exposición. Y a mí me tocó, pienso yo, que la parte más difícil, porque es fácil hablar quizás de la parte de uno de su profesión. Yo podría hablar quizás de mi profesión y lo podría hacer ampliamente. Pero hablar de las cosas del Señor es muy delicado. Y siempre pienso en esto, que una de las falencias de nosotros como iglesia, o la gran debilidad que tenemos los hijos de Dios, que decimos ser cristianos, es que no leemos la palabra del Señor. Hay encuestas que dicen, en la iglesia americana por lo general se hacen muchas encuestas, donde se acentúa el problema de la iglesia. Todos los pastores dicen que el problema de la iglesia es la ignorancia de sus miembros. Entonces son muy vulnerables a adquirir o creer otras doctrinas que no son la sana doctrina. Yo le podría preguntar en estos momentos si usted sabe cuál es el versículo exacto que habla la palabra del Señor respecto al aborto. ¿Alguno podría levantar la mano y decir cuál es ese versículo? Y nos damos cuenta que muchas veces ignoramos la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque no la leemos. Decimos, sí, la palabra habla de que nosotros, las mujeres no deben abortar. Y podemos discutir, sí, con argumentos personales y no argumentos bíblicos. Y nos va a preguntar la otra persona, ¿y dónde dice eso en la Biblia? Es que no sé, todavía no lo sé, pero sé que lo dice. ¿Se entiende? Entonces, para hablar de este tema, para hablar con autoridad, es necesario leer la palabra del Señor. Es necesario leer la palabra del Señor. Y existe solamente un versículo de la palabra del Señor que habla respecto al aborto. ¿Puede creerlo? Que existe solamente un versículo y lo ignoramos. No sabemos dónde está. Alguien puede levantar la mano y me diga, yo sé dónde está. Y no sabemos dónde está porque ignoramos. Yo tampoco lo sabía. No me quiero hacer mejor que usted. Le dije de un principio, soy tan igual que usted. El punto es que nuestra ignorancia nos lleva a cometer muchos errores, sobre todo en la palabra de Dios. Y el título de esta diapositiva, yo quise poner el aliento de vida. Porque los hijos de Dios hablamos de la vida y no de la muerte. Hablamos de que somos creados por un Señor Dios Todopoderoso y Él sopló en nuestra nariz un
aliento de vida. Y en el único lugar que habla la palabra del Señor del aborto es en el libro de Éxodo, capítulo 21, versículos 22 y 23. Y narra ahí una historia, o narra ahí una ley que es relacionada al aborto, que dice que cuando una persona está encinta, una mujer está encinta, y es agredida o accidentada por un tercero, si bien el feto o el bebé que está en el vientre de la madre no muere, dice que el esposo, el padre de aquella mujer, va a exigir hacia el agresor o el causante una multa que deberá pagar el causante. Y dice que si en ese accidente o en ese fenómeno sucede que el bebé de que está en el vientre de la madre muere, pagará vida por vida. Y esa es la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Eso dice la palabra del Señor respecto al aborto. Y todo lo demás que habla la palabra del Señor es al cuidado de la vida. ¿Ya? Y lamento que no se vea muy bien estas imágenes porque es un apoyo visual. Vamos a tratar quizás de compartirla de alguna forma. Y esta es una imagen de una galaxia, de la galaxia Andrómeda, que está a 2.537, miren, millones de años luz de distancia. La capacidad del ser humano de crear este instrumento para ver vida más allá de la Tierra. Ellos buscan vida más allá de la Tierra. Y nosotros como hijos de Dios, cuando vemos esto, decimos: oh Señor, cuán formidables son tus obras. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Y digo, ¿quién es el hombre para que de él tenga memoria? ¿No es grande nuestro Dios? Un Dios creador, que vemos el universo y la extensión, la vasta extensión, y quizás nosotros ni siquiera somos un puntito dentro de esta galaxia. Y vemos el poder de nuestro Dios de crear. Él nos creó. Bien, ahora miramos 2.500 millones de años luz de distancia, pero hay también algo inverso. Cuando miramos ahora, ¿qué tan cerca podemos mirar con un microscopio? Y vemos las bacterias, por ejemplo, que está en micrómetros. El micrómetro dice ahí 0,010, es decir, ni siquiera la milésima de un milímetro, algo que ni siquiera el ojo humano lo puede ver, pero hay instrumentos que lo permiten ver. ¿Y qué es lo que vemos? Vemos la creación del Señor. Vemos esto, hermano, que Dios creó estas cosas, las bacterias. Y el hombre ha tratado de entender, asimilar la creación del ser humano, y tuve la oportunidad de ver esta escultura de Agustín Rodin que dice la mano de Dios, y lo vi en persona. Imaginé al Creador creándonos con esto. Él nos creó con sus manos, dice, porque toda la creación la creó con su voz, con su palabra. Pero usted y a mí somos hechura de sus manos. Vea lo que usted es hechura, imagen del Dios viviente. Por lo tanto, la persona que piensa abortar o matar a un bebé está abortando a la hechura y a la imagen de Dios. Nuestro hermano Daniel hablaba perfectamente de esto. Esta es una imagen de un óvulo y un espermatozoide. Y hay un pasaje bíblico, Salmo 22, 9, 10, dice: pero eres tú quien me dio la vida. Eres tú quien me infundió confianza desde que era un niño de pecho. Antes de nacer fui puesto a tu cuidado. Aún estaba yo en el vientre de mi madre y tú eres ya mi Dios. Eso es lo que creemos los cristianos, que nosotros somos creados aún
Antes, en el pensamiento de nuestro Señor, ya estábamos en su mente. Antes que se produjera esto, el Señor le conocía a usted. ¿Pueden creerlo eso? Dice el apóstol Pablo, y entonces conoceré como fui conocido en el tiempo del Señor. Entonces hay una realidad. Nosotros como hijos de Dios hablamos de la vida. Creemos que el Señor nos formó, no estuvo en su pensamiento antes de este fenómeno. Antes de este fenómeno. Entonces, ¿qué dice Dios respecto a la vida y el aborto? Y quise buscar una palabra del Señor respecto a esto. Y aquí están todos los salmos que usted encuentra en su Biblia. Y se dividen algunos en alabanza, otros en lamentaciones, otros en realeza, otros en confianza, otros en himnos, otros en agradecimiento y otros en sabiduría. De todos estos salmos que están en su Biblia, estos son los salmos del rey David. Este conjunto de salmos son los salmos del rey David, que están también, abarcan el área del agradecimiento, la sabiduría, realeza, himnos, confianza, alabanza y lamento. Y el único salmo del rey David que habla del conocimiento de Dios y de la creación es el Salmo 119. Se ve un poco borroso, ¿lo alcanza a ver? 139, perdón. Y dice: Dios sabe todo sobre ti antes de su concepción. Dios sabe todo de usted. Antes de su concepción, Dios sabe todo de usted. Dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no estaba la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú las sabes todas. Ese es nuestro Señor. Él sabe todo de usted. Todo. Aún ante lo que usted va a pensar, Él ya lo sabe. Por lo tanto, ¿no nos conocerá el Señor a nosotros? Claro que nos conoce. Dios interviene activamente en su vida. Activamente en su vida. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Dios intercede activamente en su vida, activamente, diariamente. Usted no lo nota, no lo percibe, pero ahí está el Señor. Ahí está la presencia del Señor. Dios nunca deja de conocerte. Nunca deja de conocerlo. Dios nunca se olvida de usted. Nunca se va a olvidar de las cosas que hace, ni de lo que es. Dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde se podrá usted ocultar del Señor? Si subiera al cielo, allí estás tú. Es un pasaje bíblico que lo conocemos y lo hemos escuchado. Dios nunca está limitado en su entendimiento. Usted nunca limite a Dios en su entendimiento. Si dijere: ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandece alrededor de mí. Es decir, no hay oscuridad para el Señor. No hay oscuridad para el Señor. Dice que Él lo mismo le son las tinieblas que la luz. Dios es tu creador personal. Y en esto quiero detenerme un momento. Dios nos creó de una manera individual. No hay nadie igual a ti. No hay nadie igual a ti. No hay nadie igual. Usted es un ser individual creado por el Señor. Y no hay nadie igual a usted. Nadie. Y eso es maravilloso porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Mi alma lo sabe muy bien. No fui encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oscuro fui formado y entretejido en lo profundo de la tierra. Dios lo creó a usted personalmente. Este pasaje se aplica a cada uno de ustedes. No es un pasaje que es para toda la iglesia. Es un pasaje para usted. Tú, Señor, me formaste a mí. Tú me conociste a mí. No habla de un común denominador.
Dios planeó personalmente tu destino. Mi embrión vieron tus ojos. En el libro estaba escrito todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ninguna de ellas. El destino de usted lo planeó el Señor. Si usted tiene vida, es porque Dios planeó ese destino. Y el hombre no puede planear ese destino. El hombre no puede determinar y ponerse en la postura de ser Dios y decir, este muere o este no muere. Y decían, nuestros hermanos decían que hay una ley que se está promulgando, que es decir que si el feto viene mal formado y la mamá quiere llegar a término con un aborto, yo le pregunto lo siguiente: ¿qué tan formado o perfecto debe ser el bebé para que pueda nacer? Mírese usted mismo, ¿cuántos defectos no tiene? Basta con mirarse, ¿no es cierto? Amén. Porque no somos muy encachados, que digamos. Amén. Pero estamos llenos de defectos. Y si antes de eso, o sea, la pregunta es válida: ¿qué tan perfecto uno tiene que ser para nacer? ¿Qué tan lindo tiene que usted ser para vivir? ¿No es una ley diabólica? ¿No es una ley diabólica? Y esto mismo es la filosofía, la ideología del movimiento nazi, el ser perfecto, el humano perfecto. Eso llevó al hombre perfecto, a la búsqueda del hombre perfecto, llevó a ser lo que nosotros conocemos, el genocidio más grande, la eliminación de los judíos, de todo. Mire, si usted basta que usted se informe bien de lo que sucede detrás de esto. Si se implementa esto, es decir que una persona tiene que ser muy perfecta para nacer. No le puede decir a nuestro hermano, yo conozco al hermano Maki, y el hermano Maki tiene una malformación en su manito, es decir, que con esa ley perfectamente podría no haber nacido. ¿Y cuánto más uno de ustedes? Nosotros no tenemos todos los dedos iguales. Yo tengo una cuñada que el dedo chico que tiene lo tiene más corto. Entonces, también es parte de una imperfección. Brefos. La palabra del Señor, cuando habla del vientre, de un bebé dentro del vientre, se refiere no a un ser humano, se refiere a una vida, a un aliento de vida en el vientre de la madre, a una vida. Y los doctores, hay un tema ahí que dicen que no es ser humano un bebé que está en el vientre de su madre a las 28 semanas, a las 28, 26 por ahí, porque no puede, si nace, o 23 creo que era, si nace, no puede respirar porque no está completamente formado. Entonces, no es un ser humano. Se dice eso como argumento. Pero mire, piénselo, si un bebé a los 9 meses nace, siempre necesita de la ayuda, no es un ser independiente. Si usted la madre lo deja ahí, ¿qué va a pasar? El bebé muere, ¿no es cierto? Muere. Entonces no es un argumento el periodo de duración que esté el bebé en el vientre de la madre para decir es un ser humano o no, porque es autosuficiente. Ningún bebé es autosuficiente, necesita del cuidado de su madre. Y hay casos en Estados Unidos, en California, donde un bebé de 21 semanas, con la tecnología avanzada, pudo sobrevivir. Entonces, en otros países, la ley decía que a las 28 semanas, un bebé no es ser humano. Y el que nació en Estados Unidos a las 21, entonces no es ser humano. ¿Se fija eso? La ciencia puede decir muchas cosas. Y lo vimos una vez en un seminario con nuestro hermano Daniel, que antiguamente se decía que el universo se estaba contrayendo. Y se creía eso, porque los científicos lo habían dicho. Y todos creíamos que el universo se estaba contrayendo. Pero hoy día con la tecnología se dice que el universo es una expansión constante. Y antes se creía verdad que el universo se estaba contrayendo. ¿Se entiende? Todo puede cambiar. Lo que digan los humanos puede cambiar, pero dice que su palabra nunca va a cambiar. Nunca va a cambiar. 3 ejemplos de la vida antes de la concepción. 3 ejemplos
de la vida antes de la concepción, que lo dice la palabra del Señor. Jeremías, el profeta, vino pues la palabra de Jehová a mí, diciendo, antes que te formase en el vientre ¿qué dice? Antes que te formase. Es decir, para el Señor la vida empieza mucho antes de la concepción. El Señor lo creó usted mucho antes de la concepción. ¿Se entiende? Jeremías dice, vino palabra a mí de Jehová, diciendo, antes que te formase en el vientre de tu madre, te conocí. El Señor lo conocía a usted antes que estuviera en el vientre de su madre. ¡Qué locura! ¡Qué maravilloso! ¡Qué hermoso es el Señor! Que me conociera antes de eso. Y antes que naciera te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Es decir, antes que usted naciera, el Señor ya lo había escogido como hijo de Dios. Antes que usted naciera, el Señor ya lo había santificado como hijo de Dios, usted y a mí. Juan el Bautista. Y tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. Habla de Juan el Bautista, no está hablando de Jesús. No beberá vino ni sidra, y será, ¿qué cosa? Lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Es decir, aquí se estaba dando una profecía a la madre de Juan el Bautista, que aún ni siquiera nacía Juan el Bautista, y el Señor ya lo conocía. Perdón. Y el apóstol Pablo dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar a sus hijos en mí, revelar a su hijo en mí, para que yo le predicara entre los gentiles, por cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre. Es decir, él ya estaba destinado por el Señor. Ya el Señor ya lo conocía, ya había dicho, voy a preparar a un Pablo para salvación a los gentiles. ¿Se imaginan lo que con esta ley puede ocurrir? Que el hombre decida quién vive y quién no vive. ¿Cuánto quizá el Señor tenía preparado en ese vientre de una mujer al que tenía la solución de un cáncer? El Señor había mandado en el vientre de una mujer al que tenía la solución para el SIDA. Y por la decisión de un humano, por la ideología, por una filosofía, dice, no, yo llego hasta el término de esto. Y ahí estaba la solución para muchas enfermedades. ¿Se entiende la mentalidad diabólica que hay en el mundo? De los gobernadores, del príncipe de este mundo, de Satanás, el diablo, que gobierna. Es delicado, hermano, por eso no ignore la palabra del Señor, que es su argumento, es su sustento, es su base. Quizás no tenemos el conocimiento de nuestro hermano Daniel para debatir un tema médico. Hoy día lo expuso y prestamos atención y aprendimos algunas cosas, pero quizás no lo manejamos a la perfección. Pero nos decimos llamar cristianos, pero no leemos la palabra. ¿Se acuerdan en qué único versículo se habla del aborto? Capítulo 23. ¿Cuál? 21, versículo 23. ¿Se fijan que estas instancias son para aprender de la palabra del Señor? Es fácil, mire. 21, 22, 23. Capítulo 21, versículo 22, 23. Esa es la lógica. 21, 22, 23. Capítulo 21, versículo 22 y 23. Es el único lugar que se habla del aborto. Por lo cual, cuando usted quiera debatir, sabe, se maneja la palabra del Señor. Ya esto se habló, voy a resumir esto, como no se ve bien en esta imagen. Esta era una operación que el hermano Daniel habló, yo noté, cirugía fetal, ¿está bien dicho? Cirugía fetal, que desde el vientre, en el vientre de la madre, se puede hacer una operación. Y esta imagen es muy famosa, donde el bebé saca la mano y le toma la mano al doctor.
Y el mundo dice que esto no es vida, que esto no es un ser humano, que esto es abortable. Acá no hay vida, dicen ellos. ¿Puede creerlo? De que el bebé sacó desde el vientre de la madre la mano y tomó la mano del doctor. ¿Podríamos decir que no hay vida en esto? Y este venía con una malformación, decía una espina dorsal bífida, que es una malformación, que le dijeron, si nace este niño va a morir. Con eso, con la ley que se está promulgando perfectamente, la madre le hubiera dicho, ya sáquenmelo. Y dicen, evacuar el vientre, porque la filosofía del mundo habla un lenguaje especial. En ningún momento dice, vamos a desmembrar a su bebé. No se lo dice así, dice vamos a vaciar el vientre porque suena más lindo. ¿Se entiende? ¿Cómo cambian las palabras? No estamos promulgando una ley de aborto, estamos promulgando una ley de libre elección. Cambia, todo va cambiando, hermano. Si Satanás es astuto, ocupa un lenguaje para engañar a las personas y uno lo ve, ah sí, tiene toda la razón, pero no es así. Y ahí está ese niño, sanito. Pero si hubiese existido esa ley, no hubiese estado libre. Ahora la pregunta es, ¿quién tiene el poder para decidir este sí y este no? ¿Quién tiene ese poder? ¿No es el Señor? Porque dice la palabra del Señor en el libro del profeta Isaías que ya no habrá más días donde los niños no vean todos sus días cumplidos, ni los ancianos tampoco. Es decir, Él corta la vida a un mes y Él corta la vida a 80 años si Él quiere, porque es Él el autor de la vida. Pero va a llegar un día donde por fe lo creo, que vamos a estar en esas moradas celestiales, donde ya no va a existir esa muerte. No va a existir eso, pero es Él quien dice sí, quien dice no, no puede ser el hombre. ¿Se puede permitir el aborto cuando el bebé es deforme? Yo le pregunto, ¿cuán perfecto debe ser usted para nacer? Mírese. Mírese. Al hermano de acá, disculpe como ejemplo, pero le falta pelo. A mí me faltan muchas cosas. ¿Se fija? Entonces, diríamos, el hermano no cumple quizás con el patrón, porque todos tenemos mucho pelo y quizás ese es el estándar, ¿no es cierto? Entonces, no es. Entonces, ¿cuán perfecto se debe ser para vivir? ¿Qué tan perfecto se necesita para nacer? ¿Cuán perfecto debe ser usted para sobrevivir? ¿Es lógico que la gente con defecto deba ser eliminada? ¿Es lógico eso? ¿Que la gente con defecto deba ser eliminada? ¿Cuál es el nivel de perfección que debe tener una persona para no ser eliminada? Todos tenemos defectos. Y esto es una advertencia, mi hermano. Y espero que esto se lo lleve en su corazón guardado. Dice la palabra del Señor, no lo digo yo, en Proverbios 24, 10, 12. Si fueres flojo en el día del trabajo, tus fuerzas serán reducidas. Libra a los que son llevados, líbralos. Lucha, trabaja, comunica, transmite, di que lo que se está haciendo es malo, porque el Señor te lo manda, el Señor te lo ordena. Por su palabra dice, no seas flojo. Y eso es lo que somos muchas veces nosotros. Los hombres dirán, bueno, eso es un problema de las mujeres. Ellas tienen que luchar por eso. No podemos delegar eso tampoco a que responsabilidad es solamente de las mujeres. No. Dice la palabra del Señor que debemos ser flojos. Porque si dijeres, ciertamente, es que yo no lo sabía. A mí nadie me dijo nada de esto. Yo cuando supe de esta ley, no se está exponiendo esto claramente, no se trajo un hermano que sabe de la parte médica y lo expone claramente, por lo tanto no podemos decir, no supimos.
¿Acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? ¿Acaso el Señor no te va a juzgar, no te va a decir, no hiciste absolutamente nada? No alzaste tu voz, te mantuviste neutro, preferiste quedarte callado para que no te dijeran nada a ti. Preferiste mejor como morir piola, es que yo no quiero que se diga nada de mí. El Señor te manda, no seas flojo. ¿Acaso no te pesará el Señor? Él mira por tu alma, Él lo conocerá. Él dará al hombre según su obra. El Señor va a pesar lo que hiciste. Hoy día somos todos nutridos, estamos todos claros, estamos todos preparados para alzar la voz y decir que esto es malo, que esto no es correcto. Estamos todos preparados para instruir a su hija, a su hijo, a su hermano, a su familiar y decirle, esto es malo. Ante los ojos del Señor esto es malo. Esto no es bueno. Maldito el que recibiera soborno para quitar la vida de qué. Y dirá todo el pueblo, es maldito ese hombre, ese legislador, ese que está gobernando, ese que por nuestra flojera no vamos a votar. Si eso es política, ¿eso qué tiene que ver con la iglesia, hermano? Nuestra flojera, nuestra ignorancia nos lleva a cometer errores. Y somos cómplices, hermanos, muchas veces de darle el voto a alguien que está en favor de esto. Maldito él, dice, que recibe soborno. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abominan su amo: los ojos altivos, la lengua mentirosa y la mano derramadora de sangre inocente. Si puedo, pero no debo. Usted lo puede hacer. Si esta ley se promulga, usted lo puede hacer. Pero como hijo de Dios, no debo hacerlo. Una violación no justifica. No justifica la muerte de un ser inocente. Una violación no justifica la muerte de un ser inocente. ¿Quién es la mujer para decir, voy a matar a este hijo para eliminar la culpa, eliminar la pena? No, eso no justifica. La hermana lo puso. Es anterior la causa. Es el violador el que está libre. Él es el problema, no es el bebé. Siempre se corta por lo más delicado. Con esto termino. Debe estar informado. Debemos trabajar para que el aborto sea ilegal, no sea legal. Debemos predicar la moralidad sexual. ¿Sabe que no se predica ese tema? Siempre se habla del evangelio de la gracia, que la gracia todo lo tolera, y no se habla de la moralidad sexual, porque eso nos gusta, hermano. No me gusta que me digan esas cosas. No me gusta que me digan que tener relaciones antes del matrimonio es algo que Dios desecha. No ame lo que Dios no ama. No haga lo que Dios odia. Si el Espíritu de Dios mora en su vida, es como usted le esté dando una bofetada. No haga, no ame lo que Dios odia. Y debemos tener más compasión por las madres solteras, las que cometieron el error. Porque muchas veces antiguamente era mal vista esa niña que llegó embarazada y no tenía esposo. Y la niña no quería ni siquiera venir a la iglesia porque la apuntaban con el dedo. Debemos ser misericordiosos con ellos. Y lo que debemos hacer los hijos de Dios es orar. Dice, si mi pueblo se humillare y orare, dice que el Señor revierte todas las cosas porque en Él está el poder. Debemos orar como hijos de Dios para que no sucedan estas cosas y no ser negligentes. Vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orar y buscar en mi rostro, se convirtieren desde sus malos caminos, entonces yo oiré desde el cielo y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El Señor tiene poder para sanar la tierra. Amén. ¿Usted cree que no tiene más poder para quitar la vida de esa gente torpe que nos perjudica a nosotros como hijos de Dios? Tiene poder. Y eso es lo que
hemos preparado como iglesia, como hermanos de ustedes. No solamente que somos hermanos de Talagante, somos hermanos. Y decirle, hermano, preocúpese. Si dice ser cristiano y no lee la palabra del Señor, porque el que dice ser cristiano quiere ser como el Señor es. Y aquí está lo que el Señor quiere que usted sea. Lea la palabra del Señor, nútrase en la palabra del Señor, para que con esto usted debata. Y no le metan el dedo en la boca, no tan solo el dedo, le pueden meter hasta el codo y todo el brazo entero por su ignorancia. Hoy día todos sabemos lo que dice la palabra del Señor respecto al aborto y respecto a la vida. Doy gracias al Señor por esta oportunidad y siempre para Él honra y gloria desde mi país. Bueno, como decía nuestro hermano Mauricio, este ha sido el trabajo que preparamos. Hermano Myron, no sé si tenemos tiempo para una ronda de preguntas o va a ser... ¿Sí? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer? Son todos tímidos, así que les voy a hacer una pregunta. El pastor, usted queda al frente acá. Y bueno, damos gracias al Señor por la invitación de nuestro hermano Myron. Estamos planeando hacer una segunda charla acerca de los padres que nuestros hijos necesitan. Y la verdad es que es un tema también difícil, porque muchas veces creemos que los niños los deben criar, los niños evangélicos o los jóvenes evangélicos son producto de los líderes de jóvenes. Y la verdad es que los más influyentes en la vida de los adolescentes y de los niños son los padres. Si los papás no llegamos a empujarlos de una manera efectiva, no lo van a lograr y van a caer. Y se ha visto, ¿cierto?, que muchos se apartan del evangelio porque no tenían bases sólidas. Así que cuando tengamos esa charla lista, le vamos a decir a nuestro hermano Myron, vamos a tratar de compartir también con todos los que quieran participar. Para el Señor, la honra y la gloria. Un aplauso para nuestros hermanos. Nos han traído este hermoso tema interesante que nos hacen conciencia de lo que Dios también necesita de nosotros como hijos de Él. Me quedo con esa imagen de una mano de un bebé afirmándose de la mano de un médico. ¿Cuántos hombres y mujeres en el ámbito espiritual necesitan afirmarse de la mano de Dios para seguir viviendo? Hay muchos que están muriendo espiritualmente hablando. Hay muchos que necesitan afirmarse de la mano de Dios Todopoderoso. Y usted que tiene esta hermosa verdad, a veces nos quedamos en silencio, omitimos llegar a estas almas que necesitan. Hay muchos afuera que necesitan entender que hay una mano que los puede ayudar, salvar, cambiar, transformar estas mentalidades que hablaba muy bien nuestro hermano Mauricio. El problema no es post-violación, el problema es antes de la violación. Hay tantos hombres que necesitan ser revertidos, ser transformados en su mentalidad, y Dios es el único que lo puede hacer. Amén. Póngase en pie, vamos a orar. La hermana Claudita Marchán nos va a llevar a esta oración por todo lo que se ha hecho hasta este momento, y Dios selle con algo especial que parte de usted. Padre Santo, te alabamos, te glorificamos en esta hora, Señor, por tu amor, tu misericordia para cada uno de nosotros, Señor, por la vida que nos diste, Señor, por tu mano poderosa que nos formó. Te agradecemos, Señor. Y en esta hora, Señor, te pedimos que por tu misericordia nos uses para ir a este mundo, Señor, que está tan perdido en estas ideologías, Señor, y no se dan cuenta de todo lo malo y el daño que están haciendo, Señor. Haznos jóvenes, Señor, valientes, que nos atrevamos, Señor, a llevar tu palabra al mundo, Señor, para salvar muchas vidas, Señor, en lo espiritual y el humano, Señor. Cuántas señoritas, jóvenes que no saben qué hacer en esta situación, pero eso nos llama a nosotros, Señor, a ser defensores de tu palabra, defensores de la vida, y en esta hora clamamos, Señor, a tu santo nombre para que nos invitas de poder, Señor, y de valentía para ir al mundo, Señor, a declarar que tú eres un
Dios de amor y de vida, un Dios de salvación, un Dios de esperanza, Señor. Ayúdanos a nosotros a hacer también bendición para aquellas madres que están en la duda, Señor, para acompañarlas, Señor, en su dolor, en su dificultad, a nuestros amigos, Señor, o familiares que no te conocen, Señor, a ir abiertamente, Señor, a defender nuestra palabra, tu Evangelio Santo, Señor, ayúdanos, porque somos débiles muchas veces, pero tú eres claro, Señor, en esta hora, y nadie podrá declarar inocencia, Señor, en tu presencia. Ayúdanos, Señor, bendice nuestras vidas, este día, lo que queda, Señor, a aquellos hermanos que nos expusieron, Señor, tú bendíceles cada día con más sabiduría, con más conocimiento, Señor, para que también puedan seguir compartiendo de lo que tú les das a ellos, Señor, y a los que seguimos aquí adorándote en esta hora, Señor, sigue llenando nuestras vidas, Señor, tócanos a cada uno de nosotros y invístenos este día para ir, Señor, a defender tu Evangelio al mundo, Señor, como atalaya, Señor, tuyo, de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser jóvenes valientes. Padre Santo, en esta hora te agradecemos la misericordia que tienes con nosotros, de hablarnos estas cosas, de poder entender, Señor. Gracias, Padre, permítenos ser luz, ayúdanos a ser luz, y todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. La gloria es para el Señor. En esa misma disposición vamos a honrar a nuestro pastor, anfitrión Osvaldo Pereira, que pasa acá al frente. Venga a pedir la bendición por este espacio que hemos tenido de escuchar un hermoso tema, de hacer conciencia en nuestras vidas de que hay que predicar con más fuerza el Evangelio de salvación a muchas almas que necesitan. Dios bendiga a nuestro amado pastor. Curvamos nuestra cerviz, cabeza, nos humillamos, venimos como pobre en necesidad, suplicando que Dios en esta hora derrame abundante bendición sobre cada uno de ustedes. La iglesia está descansando en ustedes, jóvenes, también. Los jóvenes no son la iglesia de mañana, son la iglesia de hoy. Tienen la alta, suprema e intransferible responsabilidad de predicar al mundo de que Cristo salva, que Cristo sana, que Cristo bautiza con Espíritu Santo y fuego, y que Cristo viene pronto. Señor, derrama tu bendición sobre este jardín maravilloso. Estas flores que tú has juntado cual ramillete seleccionado para que este perfume se elegue hasta tu propia presencia. Señor, bendice cada joven integrante que esta tarde nos ha bendecido con esta presencia maravillosa. Gracias, Señor, porque tiene una riqueza maravillosa, tremenda. Señor, bendícelo profundamente en el alma, en el espíritu, en los pensamientos. Que todo nuestro ser, que todo el ser de cada joven sea lleno de su presencia. Oh Señor, gracias por estas palabras maravillosas que hoy han sido transmitidas a través de estos estudios. Señor, que quede impregnado en la mente, en el corazón, en cada neurona, Señor, lo que hay que hacer para agradar a Dios. Bendícelos enormemente. Te lo suplicamos en el nombre poderoso de Jesucristo, tu Hijo, nuestro bendito y buen Salvador. Amén. La gloria para Dios. Dios bendiga a nuestro amado pastor. Bien, la información siguiente es que los hermanos que están con la falla disposición de prepararse para el culto de la tarde pueden hacerlo en estos instantes, prepararse.